De sus ojos, otra vez, esa mirada que lo partía en dos, un abismo de tormenta y nobleza que lo llamaba desde el otro lado del sueño. El emir Kailen Al-Fayed despertó con un sobresalto, el cuerpo cubierto por una fina capa de sudor frío a pesar del calor del desierto. La sensación de ella, la mujer sin nombre que había perseguido sus noches durante 7 largos y tortuosos años, todavía ardía en su piel como una marca invisible. El aire en sus lujosos aposentos era pesado, perfumado con incienso y sándalo, pero para él olía a soledad. Se pasó una mano por el rostro. La frustración era un nudo apretado en su garganta. Tenía el poder de un soberano, la riqueza de una nación a sus pies. Pero cada amanecer lo encontraba solo, con el eco de un fantasma y un deseo tan profundo que se sentía como una herida abierta. Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho? Además, decime de qué ciudad estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si querés escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Se obligó a levantarse, apartando las sábanas de seda que se sentían como cadenas frías sobre su piel ardiente. El sueño se aferraba a él. Una niebla persistente que ni la luz dorada del alba que se filtraba por los intrincados arabescos de la ventana podía disipar. Mientras sus sirvientes lo vestían con las pesadas túnicas de su cargo, sentía el peso no solo de la tela bordada en oro, sino de su propia corona invisible. Cada paso que daba por los pasillos de mármol del palacio de Zarrat era un recordatorio de su jaula dorada. El eco de sus botas resonaba en el silencio imponente, un sonido solitario en la inmensidad de su poder. Podía mover caravanas, firmar tratados que cambiaban el destino de miles. Su palabra era ley en cada grano de arena de su emirato. Sin embargo, toda esa autoridad se desvanecía frente a la impotencia de no poder materializar el rostro que atormentaba y a la vez sostenía su espíritu cada noche. La soledad era su consejera más íntima. Ya en su estudio, el aire se tensó. Omar, su leal visir y la única figura paterna que había conocido, deslizó un retrato en miniatura sobre la mesa de caoba pulida. Su Alteza, la princesa Amira de Kadir, una alianza que aseguraría nuestra frontera norte por décadas. Kellen ni siquiera bajó la vista hacia el rostro pintado con esmero. Sus dedos se cerraron sobre un abrecartas de plata, los nudillos blancos por la presión. No, Omar. Su voz fue un murmullo bajo, cargado de una finalidad cortante que no admitía discusión. No es ella. El visir suspiró, la preocupación marcando arrugas en su frente. Kellen, esto no puede seguir. El emirato necesita una reina, un heredero. Por primera vez, Kellen lo miró, y en sus ojos oscuros había una mezcla de desesperación y una fe inquebrantable. No me voy a atar a un acuerdo político. Me casaré con ella, la mujer de mis sueños, cuando la encuentre, y solo cuando la encuentre. Después de que Omar se retirara, derrotado una vez más, Kellen se acercó al balcón. El sol naciente incendiaba el horizonte del desierto, un espectáculo de poder y belleza que normalmente lo calmaba. Pero esa mañana, algo era distinto. No era solo el vacío familiar que dejaba el sueño. Era una vibración nueva, una corriente eléctrica en el aire que le erizaba la piel. Una sensación casi dolorosa de proximidad. ¿Sería posible? Después de 7 años de búsqueda silenciosa, de escudriñar cada rostro en cada caravana, la esperanza era un cuchillo afilado en su pecho, tan peligrosa como adictiva. Justo en ese instante, un chambelán entró con una reverencia. Su Alteza. La nueva administradora ha llegado desde el oeste. Lady Elara de Valero espera su audiencia. El nombre no significaba nada para él,
Pero su intuición, esa brújula premonitoria que jamás le había fallado, gritó en silencio que el mundo entero estaba a punto de cambiar para siempre. El Ara de Valero sintió el aliento del desierto como una bofetada caliente y seca en el instante en que bajó del carruaje. El sol, un disco de oro blanco inclemente, rebotaba contra el mármol del palacio de Sarrat con una ferocidad que la obligó a entrecerrar los ojos. Todo a su alrededor era una sinfonía de opulencia abrumadora. Arcos altísimos con mosaicos intrincados que parecían joyas líquidas. El murmullo de fuentes escondidas y un aire denso, perfumado con jazmín, incienso y el aroma exótico de especias que no podía nombrar. Se sintió instantáneamente fuera de lugar, un gorrión pardo en una jaula de pavos reales. Su vestido de viaje, de una lana simple y gastada, era un grito silencioso de su realidad en medio de tanta magnificencia. Lady Elara de Valero, de 27 años, hija de un varón arruinado, se sentía como una impostora, un fantasma que había llegado a un lugar donde solo los vivos y los poderosos tenían derecho a respirar. Este puesto de administradora no era una oportunidad, era su última trinchera. En su pequeño bolso de mano, el peso de las últimas monedas de plata que le quedaban era un recordatorio constante y frío de su desesperada situación. Tenía exactamente 30 días. 30 días para demostrar su valía, para aferrarse a este salvavidas antes de que la última de sus monedas se desvaneciera y la arrastrara a la indigencia total. Su verdadera prisión no tenía barrotes de hierro, sino que estaba construida con los susurros crueles de la alta sociedad, con la humillación pública que su ex esposo, Lord Valero, le había infligido al repudiarla. Cada rostro que la miraba en su tierra natal parecía juzgarla. Cada puerta que se le cerraba en la cara era un eco de su caída. Este viaje a un emirato lejano era una apuesta temeraria, un último y desafiante aliento antes de que las aguas oscuras de la deshonra se cerraran sobre su cabeza para siempre. Una parte de ella, la parte más herida, estaba completamente adormecida, resignada a la cruel lección que el mundo le había enseñado, que el valor de una mujer estaba indisolublemente ligado al nombre y la fortuna de su marido. Y en ese aspecto, ella había fracasado estrepitosamente. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa terca y resiliente se negaba a extinguirse por completo. Era esa misma chispa la que la había impulsado a buscar este puesto imposible, a utilizar la educación en gestión y logística que su padre le había proporcionado, habilidades consideradas impropias y masculinas para una dama de su alcurnia. No anhelaba otra jaula dorada. El lujo a su alrededor le resultaba más aterrador que tentador. Lo único que deseaba con una intensidad dolorosa era la simple y profunda dignidad de valerse por sí misma, de ser reconocida por su intelecto y no por un título vacío. Una mujer mayor, de porte severo y ojos tan oscuros y penetrantes como la obsidiana, la guió por los laberínticos pasillos. Se presentó como Zaina, la jefa de doncellas. Mientras caminaban, una joven sirvienta que transportaba una bandeja de plata con dátiles tropezó, esparciendo la fruta por el suelo pulido. La chica se quedó paralizada, el pánico blanqueando su rostro ante la inminente reprimenda. Pero antes de que Zaina pudiera pronunciar una sola palabra, Elara ya estaba arrodillada, sin importarle que su única falda decente se manchara con el almíbar pegajoso. «No te preocupes, son cosas que pasan», le dijo a la muchacha con una voz suave y tranquilizadora, ayudándola a recoger los dátiles. «Todas estamos un poco nerviosas a veces, ¿no es así?» Ese pequeño gesto de empatía, esa solidaridad instintiva de una lady,
hacia una sirvienta no pasó desapercibido para Zaina, cuyos ojos la observaron con una nueva luz. La rigidez en el rostro de Zaina se suavizó casi imperceptiblemente. Al reanudar la marcha, señaló con un gesto de la cabeza hacia la imponente torre central del palacio, que se alzaba como una aguja hacia el cielo azul cobalto. Esos son los aposentos privados del emir. Su voz, aunque respetuosa, contenía un matiz de algo más profundo, casi de compasión. El emir Kaelen Al-Fayed, un hombre que puede cambiar el curso de los ríos con una sola palabra, el más poderoso de estas tierras, pero también el hombre más solitario que jamás he conocido. La descripción encendió una fugaz chispa de curiosidad en el corazón de Elara, pero la sofocó de inmediato con un frío recordatorio. Los hombres poderosos eran como tormentas de arena, impredecibles, arrolladores y capaces de dejar solo desolación a su paso. Ella ya había sobrevivido a una. Su objetivo era simple y claro: trabajar, ser invisible y mantenerse lo más lejos posible del ojo de esa tormenta. Una vez instalada en sus aposentos, que eran modestos pero impecablemente limpios, Elara se asomó a la ventana enrejada. El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, una extensión infinita de dunas doradas y sombras violáceas. Era vasto, de una belleza brutal e indiferente, muy parecido al mundo de los hombres que la habían descartado. En ese momento se hizo un voto solemne y silencioso. Sería como un gerbo del desierto, eficiente, silenciosa y prácticamente invisible. No haría nada que pudiera atraer la atención del león que gobernaba ese vasto reino. Su corazón, tan maltratado y frágil, necesitaba la seguridad de las sombras para siquiera empezar a considerar la posibilidad de sanar. Pero Elara, con toda su inteligencia y su desesperada necesidad de control, había pasado por alto un factor crucial. Podía construir murallas alrededor de su alma, pero no podía gobernar las mareas del destino, y las arenas del tiempo ya se estaban moviendo, arrastrándola inexorablemente hacia el corazón mismo del hombre que había jurado evitar a toda costa. 3 días después, buscando un respiro del aire cargado de incienso de los salones interiores, Elara se aventuró a un patio amurallado donde el murmullo de una fuente de mosaicos era el único sonido. Estaba revisando mentalmente el inventario de las especias cuando una figura apareció en el extremo opuesto, a unos 30 metros de distancia, recortada contra el arco de una galería bañada por el sol. No pudo distinguir sus rasgos, solo una silueta imponente, de hombros anchos y una presencia que parecía absorber la luz a su alrededor. No era un guardia, su postura emanaba una autoridad innata y tranquila. Y entonces sucedió. Un calor inexplicable, ajeno al sol del desierto, comenzó a treparle por la nuca, extendiéndose por sus mejillas en un rubor furioso y delator. Su corazón, normalmente un metrónomo calmado y resignado, se disparó en un galope salvaje y desbocado, un tambor frenético contra sus costillas que amenazaba con dejarla sin aire. Se quedó paralizada, con los dedos aferrados a la baranda de piedra fría, la única ancla en un mundo que de repente se había inclinado sobre su eje. La reacción de su cuerpo era tan violenta como incomprensible, una traición absoluta a su mente lógica y a su voluntad de acero. Una corriente eléctrica le recorrió los brazos hasta hacerle hormiguear las yemas de los dedos y sintió cómo cada centímetro de su piel, adormecida durante años por la humillación y el dolor, despertaba de golpe con una sensibilidad casi dolorosa. «¿Pero qué demonios me pasa?», se recriminó en un susurro furioso. La vergüenza quemándole la garganta. Era solo un hombre, una sombra a la distancia, un completo desconocido. Reaccionar de esa manera era una locura,
una debilidad que no podía permitirse. Era una respuesta primitiva y visceral a una amenaza o a una promesa que no lograba identificar, y ambas posibilidades la aterraban por igual. Tan rápido como había aparecido, la figura se dio la vuelta y desapareció tras una columna, dejando el patio vacío y silencioso una vez más, como si nunca hubiera estado allí. El ara soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Un jadeo tembloroso que rasgó el aire tranquilo. Se apoyó contra el muro, sintiendo el frío de la piedra contra su espalda sudorosa, y cerró los ojos con fuerza, intentando calmar la tormenta que se había desatado en su interior. Trató de atribuirlo al sol inclemente, al agotamiento del viaje, a cualquier cosa racional que pudiera devolverle el control, pero en el fondo de su alma, una verdad terrible y excitante echaba raíces. No había sido el calor del desierto, había sido él, quienquiera que fuese, su mera presencia era un peligro. Su plan de ser un fantasma eficiente y silencioso ya no era una estrategia, se había convertido en una necesidad vital para su supervivencia emocional. Pasaron 2 días más. 2 días en los que se sumergió en su trabajo con una dedicación febril, usando los libros de contabilidad y los registros de caravanas como un escudo contra sus propios pensamientos. Una tarde, mientras caminaba por un corredor de mármol fresco y silencioso en dirección a la biblioteca, pasó junto a una puerta de madera de cedro maciza que estaba ligeramente entornada. Desde el interior, una voz masculina, profunda y resonante, llegó hasta ella, discutiendo algo sobre las rutas comerciales del norte. La voz no era alta, pero tenía un timbre que la golpeó como una ola de calor, una vibración que pareció atravesar la piedra y el aire para instalarse directamente en el centro de su ser. Se detuvo en seco, incapaz de dar un paso más, como si sus pies se hubieran soldado al suelo pulido. Era una voz que no gritaba para exigir atención, la comandaba sin esfuerzo, con una mezcla de autoridad implacable y una calidez subyacente que era aún más peligrosa. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Lento y deliberado, vértebra por vértebra, dejando a su paso un rastro de piel de gallina. Una contracción súbita y ardiente en el bajo vientre la hizo jadear en silencio. Era una reacción aún más potente, más íntima y devastadora que la que había experimentado en el patio. Prisionera del sonido, escuchó fragmentos de la conversación sin entender realmente las palabras. No importaban. Era la cadencia, el tono, la forma en que cada sílaba parecía cargada de un peso y una historia que ella no conocía, pero que, de alguna manera, su cuerpo reconocía. Era como si esa voz estuviera diseñada para tocar lugares de su alma que ni siquiera sabía que existían, despertando un anhelo tan súbito y chocante que una oleada de vergüenza, tan caliente y abrumadora como el deseo mismo, la inundó por completo, amenazando con ahogarla. El suave clic del picaporte al cerrarse la puerta desde adentro rompió el hechizo. El silencio que siguió fue atronador, dejando solo el eco de esa voz resonando en sus oídos y el latido desbocado de su propio corazón. Seguía temblando de pies a cabeza, con la espalda pegada a la fría pared de piedra, como si necesitara su solidez para no desmoronarse. Su cuerpo la había traicionado de nuevo, reaccionando a la voz de un extraño con una intensidad que jamás había sentido por su propio esposo. Era humillante, era aterrador, era una prueba irrefutable de que ese hombre, el de la silueta imponente y la voz que derretía los huesos, era el león del que debía huir. En ese instante tomó una decisión firme, un voto sellado con el pánico que le atenazaba la garganta. Lo evitaría a toda costa. Pero el destino, ese tejedor implacable de hilos invisibles,
Ya había comenzado a anudar sus hebras y tenía planes muy diferentes para ella. Pasaron 5 días de una calma tensa, 5 días en los que Elara se convirtió en una experta cartógrafa de la rutina del emir. Aprendió sus horarios, las rutas que tomaba por el palacio, los momentos en que su presencia era una sombra imponente en los pasillos. Se movía en contrapunto a él, un fantasma deliberado en su propia existencia, utilizando su trabajo como un escudo y una excusa para desaparecer en las entrañas administrativas del palacio. Pero la tensión era un hilo invisible y tirante que la seguía a todas partes, una vibración en el aire que le erizaba la piel cada vez que doblaba una esquina. Su cuerpo se había vuelto un traidor, un instrumento hipersensible que reaccionaba al más mínimo indicio de su proximidad. El miedo a esa pérdida de control, a esa combustión espontánea que la había asaltado, era una brasa constante y ardiente bajo la superficie de su compostura forzada. Una tarde, mientras supervisaba la descarga de unos fardos de seda carmesí en el patio principal, el destino decidió que su elaborada coreografía de evasión había terminado. Un niño pequeño, el hijo de un dignatario visitante, corría riendo, persiguiendo a una mariposa de alas azules. Elara lo vio con una sonrisa fugaz, un breve respiro en su concentración. Pero su sonrisa se congeló cuando la trayectoria del niño se dirigió directamente hacia un pedestal de mármol donde descansaba un enorme jarrón de cerámica persa, una pieza de valor incalculable. El tiempo pareció estirarse, volverse denso como la miel. Vio el momento exacto en que el pedestal se tambaleó. No hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Un instinto primario, protector, se apoderó de ella, lanzándola hacia adelante en una carrera desesperada contra la catástrofe que se avecinaba. Se arrojó al suelo, deslizando sus brazos alrededor del niño, justo cuando el jarrón se inclinaba con una lentitud agónica y se estrellaba contra el suelo de mármol. El sonido fue una explosión ensordecedora, un grito de 1000 fragmentos de historia hecha añicos. El silencio que siguió fue aún más aterrador, pesado y acusador. El niño, a salvo en su abrazo, rompió a llorar, asustado por el estruendo. Los guardias la rodearon al instante, con sus rostros impasibles. Cuando Omar, el visir, llegó a la escena, su mirada era grave. El jarrón era un regalo diplomático, un símbolo de una paz frágil. Temblando, pero con la espalda recta, Elara se puso de pie y asumió toda la responsabilidad. Fue mi culpa, yo lo distraí. No iba a permitir que una sombra de culpa cayera sobre un niño inocente o sobre los sirvientes que la rodeaban. Kaylen estaba en su estudio, revisando un mapa de las rutas de caravanas, cuando Omar entró sin ser anunciado, una grave violación del protocolo que inmediatamente puso en alerta todos sus sentidos. Ha ocurrido un incidente, Alteza. El jarrón de Isfahán ha sido destruido. La primera reacción de Kaylen fue una oleada de fría irritación, otro complicado nudo diplomático que tendría que desatar. Pero entonces, Omar añadió las palabras que lo cambiaron todo. Fue la nueva administradora, Lady Elara de Valero. Estaba protegiendo al hijo del embajador. Elara, ese nombre, de nuevo, no fue un sonido, fue un impacto físico, un golpe sordo en el centro de su pecho que le robó el aliento. El calor se extendió por sus venas como un reguero de pólvora, y la premonición que había sentido en el balcón regresó con una fuerza abrumadora, casi violenta. Tráela ante mí, ahora. La orden salió de su boca como un murmullo bajo y peligroso, cargado de una urgencia que ni él mismo comprendía del todo. Mientras Omar se retiraba, Kaylen se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, una fiera enjaulada. ¿Por qué?
¿Por qué el simple nombre de esa mujer resonaba en su interior como si fuera una palabra sagrada y olvidada? Repasó mentalmente el escueto informe que había leído sobre ella. Hija de un varón arruinado, casada con un lord, repudiada públicamente. Un torrente de furia irracional y posesiva lo inundó. La imagen de otro hombre desechándola, de su honor siendo pisoteado, encendió en él un instinto protector tan feroz que lo dejó temblando. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra que anunciaba una batalla que no sabía que estaba a punto de librar. Para Elara, la caminata hacia la biblioteca privada del emir fue un descenso a los infiernos. Cada uno de sus pasos sobre el mármol frío y pulido era un eco del latido desbocado de su corazón que amenazaba con romperle las costillas. Los dos guardias que la flanqueaban eran estatuas silenciosas, testigos de su marcha hacia lo que seguramente sería su despido y su ruina definitiva. Intentó con todas sus fuerzas reconstruir las murallas emocionales que había levantado a su alrededor, recordar la lógica fría de la supervivencia, ser la administradora eficiente, la dama deshonrada que no esperaba clemencia, pero su cuerpo era un campo de batalla perdido. Sus palmas sudaban. Un temblor incontrolable se apoderó de sus manos y cada bocanada de aire era un esfuerzo consciente. Podía sentir su presencia incluso a través de las pesadas puertas de cedro, un calor palpable que la llamaba y la aterrorizaba a partes iguales. Estaba parada frente a las imponentes puertas dobles, con la mano levantada para golpear, los nudillos blancos por la tensión. Adentro, él la esperaba de pie junto a su escritorio, el informe sobre ella olvidado sobre la madera oscura. Podía oír el suave roce de sus zapatos en el pasillo, el casi imperceptible susurro de su vestido. El aire de la biblioteca se volvió denso, eléctrico, cargado de una anticipación casi insoportable. Justo cuando el guardia iba a anunciar su presencia, un chambelán irrumpió por una puerta lateral, con el rostro pálido por la urgencia. «Alteza, es un mensaje de la frontera norte, es crítico». La interrupción fue una sacudida, un baldazo de agua fría para ambos. Kaelen sintió una punzada de frustración tan aguda que fue casi dolorosa. Elara, al otro lado, sintió una oleada vertiginosa de alivio tan profundo que casi la hizo caer de rodillas. La orden de Kaelen, un eco de urgencia en el aire, fue acatada al instante. Omar se retiró, y el chambelán se apresuró a atender el mensaje de la frontera, dejando a Elara sola en el pasillo, con la mano todavía levantada, el corazón como un pájaro atrapado en su garganta. El alivio que había sentido era una marea que se retiraba, dejando tras de sí solo la fría y desnuda arena del terror. La puerta de la biblioteca, que se había cerrado por un instante, volvió a abrirse, esta vez por completo, y Kaelen estaba allí. Elara levantó la vista y el mundo se detuvo. No, no se detuvo. Se fracturó en 1.000.000 de fragmentos de luz y sombra. Era él, la silueta del patio, la voz del corredor. Pero verlo de frente era como mirar al sol. El tiempo se estiró, cada segundo una eternidad. Para Kaelen, el impacto fue un trueno silencioso que le partió el alma. No era una mujer, era la mujer. El rostro que había perseguido sus sueños durante 7 años estaba frente a él, no en la bruma del sueño, sino en carne y hueso, con una claridad tan dolorosa que le robó el aire de los pulmones. Los mismos ojos de tormenta, un gris profundo con destellos de plata que contenían una nobleza herida. El cabello oscuro, recogido con severidad, pero con mechones rebeldes que enmarcaban un rostro de una belleza delicada y fuerte a la vez. Conocía la curva de su mandíbula, la forma de sus labios, el pequeño lunar justo debajo de su clavícula, que ahora estaba oculto por la tela de su vestido.
La reconoció con cada fibra de su ser, con una certeza que trascendía la lógica y la razón. Un torrente de alivio devastador lo golpeó, tan potente que sus rodillas casi cedieron. Era real, no estaba loco, y el deseo que siguió fue una ola de fuego líquido, una necesidad primitiva y abrumadora de reclamarla, de borrar la distancia y sentir su piel. Inmediatamente después del fuego, vino el hielo del pánico. ¿Y si ella no lo reconocía? ¿Y si en sus ojos él era solo el emir, un hombre poderoso y temible, su juez y posible verdugo? La idea fue una daga helada en su pecho. Su corazón, que había explotado en un júbilo salvaje, ahora martilleaba con un terror puro. Se aferró al borde de su escritorio, los nudillos blancos, luchando por mantener una fachada de autoridad que se desmoronaba por dentro. Quería cruzar la habitación, tomar su rostro entre las manos y decirle: «Te estuve esperando, cada noche, durante 7 años». Pero las palabras se ahogaron en su garganta, atrapadas por el miedo a que su verdad la hiciera huir para siempre. La vulnerabilidad era un territorio extraño y peligroso para él, y en ese instante se sintió completamente desarmado, expuesto bajo la mirada de la única persona en el mundo que tenía el poder de destruirlo. Elara sintió su mirada como un toque físico, una caricia de fuego que le recorrió la piel y la hizo arder de adentro hacia afuera. El hombre que tenía delante era una fuerza de la naturaleza. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos que llenaban el marco de la puerta. Una presencia que absorbía toda la luz y el aire de la habitación. Su rostro era una obra de arte tallada en piedra del desierto. Pómulos altos y afilados, una mandíbula fuerte y una boca que parecía a la vez cruel y sensual. Pero fueron sus ojos los que la deshicieron. Eran oscuros, casi negros, y la miraban con una intensidad depredadora y extrañamente con un reconocimiento tan profundo que la hizo temblar. Una parte de ella, una parte antigua y dormida, pareció despertar y susurrar: «Ahí estás, te encontré». La idea era tan absurda y aterradora que un mareo la invadió, nublándole la vista por un segundo. Su cuerpo, ese traidor, reaccionó antes que su mente. Un calor insoportable se extendió desde el centro de su ser hacia sus extremidades, haciendo que sus piernas se sintieran débiles, incapaces de sostenerla. El pulso le latía con furia en las sienes, en la garganta, en cada rincón de su cuerpo, ahora dolorosamente despierto. El deseo la golpeó no como una emoción, sino como un dolor físico, una contracción aguda y vergonzosa en el bajo vientre que la dejó sin aliento. Quería tocarlo. La necesidad era tan abrumadora, tan irracional y primitiva, que tuvo que clavar las uñas en sus propias palmas para no dar un paso hacia él. Este hombre era todo lo que había jurado evitar: poder, peligro, una intensidad que amenazaba con consumirla. Y, sin embargo, su alma entera gritaba por acercarse, por sumergirse en el fuego de su mirada y descubrir si se quemaría o si, por primera vez, encontraría un hogar. Se quedaron así, mirándose a través del umbral, atrapados en un silencio que contenía universos enteros. El palacio, con sus intrigas y sus deberes, desapareció. Solo existían ellos dos, conectados por un hilo invisible y ardiente de reconocimiento mutuo. En sus ojos, ella no vio a un emir juzgándola, sino a un hombre que la veía, que veía más allá de su ropa gastada y su reputación manchada, directamente hasta el núcleo herido de su alma. En los ojos de ella, él no vio a una empleada asustada, sino a la reina perdida de su reino onírico, la pieza que le faltaba a su espíritu.
Fue un instante suspendido fuera del tiempo, una promesa silenciosa y un peligro inminente. El momento se rompió cuando Omar carraspeó discretamente desde el pasillo. La realidad regresó con la fuerza de una bofetada. Kellen enderezó la espalda, la máscara de Emir volviendo a su lugar. Elara bajó la mirada recordando su lugar, pero era demasiado tarde. Ambos lo sabían, nada volvería a ser como antes. Adelante, Lady Valero. La voz de Kellen fue una caricia de grava caliente en el aire tenso de su estudio, un sonido que le recorrió la espina dorsal a Elara y la hizo temblar por dentro. Se obligó a entrar, manteniendo la espalda recta y la mirada fija en un punto por encima de su hombro, negándose a ahogarse en la intensidad de sus ojos. El aroma de la habitación, cuero, sándalo y algo indefinible que era puramente él, la envolvió, desarmando sus defensas una por una. Él no se sentó. Permaneció de pie detrás de su imponente escritorio de caoba, convirtiendo el espacio en un campo de batalla silencioso. «El jarrón», dijo él, y la palabra, tan simple, estaba cargada de un peso insoportable. «Explíqueme». Ella relató los hechos con una voz clara y controlada que le costó hasta la última gota de su voluntad, asumiendo la culpa sin vacilar. Esperaba la ira, el despido fulminante. En cambio, un silencio atronador se extendió. Y él simplemente dijo: «Vuelva a su trabajo, no está despedida». La conmoción la golpeó con más fuerza que cualquier reprimenda, dejándola sin aire. La decisión del emir resonó por los pasillos del palacio como una onda expansiva, generando susurros y miradas de asombro. Nadie entendía la clemencia, pero para Elara, esa clemencia era una condena. Significaba que la danza de evasión había terminado. Sus caminos ahora estaban destinados a cruzarse una y otra vez, en una tortura exquisita. Cada día se convertía en un ejercicio de control sobrehumano, un encuentro en el corredor de las especias, donde el aire ya era denso, se volvía irrespirable cuando él pasaba. Sus miradas se encontraban por una fracción de segundo, un universo de anhelo y pánico intercambiado en un instante. Él comenzó a fabricar pretextos, excusas tan delgadas como la seda más fina, solo para estar cerca de ella. Aparecía en la biblioteca para consultar un mapa justo cuando ella catalogaba los nuevos manuscritos. La interrogaba sobre el progreso de los inventarios con una intensidad que no tenía nada que ver con la logística y todo que ver con la necesidad de escuchar su voz. Ella intentaba con todas sus fuerzas aferrarse a la lógica, a la fría y dura realidad de su situación. Era una empleada, una mujer deshonrada. Él era un soberano, un sol inalcanzable. Cualquier sentimiento era una locura, un suicidio emocional, pero su cuerpo era un traidor. Cada vez que él se acercaba, sus resoluciones se desmoronaban como castillos de arena ante una marea implacable. Su piel se convertía en un mapa de terminaciones nerviosas hipersensibles, registrando su calor, la vibración de su voz en el aire. Su respiración se volvía superficial, entrecortada, y sus pensamientos se fragmentaban en un mosaico de deseo y terror. Se aferraba a la compostura con las uñas, pero por dentro era una tormenta, un caos de sensaciones que la hacían sentir viva y aterrorizada a partes iguales. Era un veneno dulce, una adicción que la consumía lentamente, y sabía, con una certeza desoladora, que no tenía antídoto. El punto de quiebre llegó una tarde en el archivo. Elara estaba en una escalera de mano, tratando de alcanzar un pesado libro de contabilidad en el estante más alto. El libro se deslizó, y ella perdió el equilibrio con un grito ahogado. En lugar del golpe duro contra el suelo de mármol, sintió unos brazos de acero rodeándola, deteniendo su caída. Era él. La había atrapado,
pegando su cuerpo contra el suyo en un instante de proximidad forzada y devastadora. Mientras la ayudaba a estabilizarse, sus manos se rozaron. Fue un contacto mínimo, la piel de sus nudillos contra el dorso de la mano de ella, pero el impacto fue cataclísmico. Una descarga eléctrica, pura y violenta, los recorrió a ambos, haciéndolos congelarse. El aire crepitó, el tiempo se detuvo. Se quedaron inmóviles, mirándose, con la respiración contenida. El mundo reducido a ese único punto de contacto ardiente que parecía marcar sus pieles con un fuego invisible. Horas después, la sensación seguía ahí, un hormigueo fantasmal, un recordatorio constante de la combustión que habían compartido. La obsesión, que antes era una brasa, ahora era un incendio forestal fuera de control. Pero justo cuando el Ara sentía que se ahogaba en esa nueva e intensa realidad, el pasado regresó para reclamarla con garras heladas. Zaina le entregó una carta en una bandeja de plata, su rostro una máscara de preocupación. El sello de cera le era dolorosamente familiar, el blasón de la familia de su ex esposo, Lord Valero. Sus manos temblaron al abrirla. Las palabras eran un veneno frío, una mezcla de falsas súplicas y amenazas veladas, recordándole su deber, la delicada situación financiera de su propia familia y un supuesto compromiso que él había arreglado para salvarla de la indigencia. El pánico, frío y afilado, le atravesó el pecho, recordándole que no era libre. Era una prisionera con una correa muy larga y acababan de tirar de ella con una fuerza brutal. Esa noche, Kaelen encontró a Omar en la terraza, observando las estrellas. El visir notó de inmediato la tormenta en los ojos de su emir. «Te ves como un hombre que ha encontrado un oasis solo para descubrir que el agua está envenenada», dijo Omar con su franqueza habitual. Kaelen apoyó las manos en la baranda de mármol, sus nudillos blancos. «Es ella, Omar». Su voz era un susurro ronco, cargado de un asombro doloroso. «La mujer de mis sueños, la encontré». Omar se quedó en silencio, comprendiendo la magnitud de esa confesión. Pero la euforia en el rostro de Kaelen fue reemplazada por una desesperación tan profunda que era casi palpable. «Pero no puedo tenerla. Hay complicaciones, un pasado que la ata, cadenas que no puedo ver, pero que puedo sentir a su alrededor. Soy un emir, puedo mover ejércitos, cambiar el curso de los ríos, pero frente a sus fantasmas estoy completamente impotente». Por primera vez, Omar vio verdadero miedo en los ojos del hombre más poderoso que conocía. Mientras Kaelen lidiaba con su impotencia, el Ara libraba su propia guerra en la soledad de sus aposentos. Se sentía dividida en dos, su alma desgarrada por fuerzas opuestas. Por un lado, estaba la atracción por Kaelen, una fuerza magnética, un sentimiento tan puro y abrumador que eclipsaba todo lo que había conocido. Él la hacía sentir vista, deseada, valiosa, de una manera que sanaba grietas en su espíritu que ni siquiera sabía que tenía. Pero por otro lado, estaba el peso aplastante de la culpa y el deber. La carta de Valero era un recordatorio brutal de su realidad. Era una mujer repudiada. Su familia pendía de un hilo y su futuro estaba dictado por las decisiones de hombres que la veían como una pieza de ajedrez. ¿Cómo podía siquiera atreverse a soñar con un hombre como Kaelen? Permitirse sentir era una traición a su familia, una imprudencia que podría destruirlos a todos. El deseo y la culpa eran dos mareas que chocaban en su interior, amenazando con ahogarla. Al día siguiente se encontraron en la galería de los tapices. El pretexto era discutir la restauración de una pieza antigua que representaba una batalla legendaria. «El hilo dorado está desgastado», dijo ella, con la voz apenas firme, sin mirarlo. «Representa la línea del rey,
frágil pero crucial. Él se paró a su lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. A veces, los hilos más frágiles son los que sostienen todo el tapiz, respondió él. Su voz un murmullo bajo destinado solo para ella. Y a veces hay que cortar los hilos viejos y podridos para que la obra no se deshaga. La tensión era una cuerda de violín a punto de romperse. Ya no hablaban del tapiz. Sus ojos finalmente se encontraron, y en ellos había una confesión silenciosa, una pregunta desesperada. Él levantó una mano, como para tocar su mejilla, y el mundo entero contuvo el aliento. Justo en ese instante, un guardia entró en la galería, rompiendo el hechizo. Su Alteza, el Consejo lo espera. El momento se hizo añicos, dejándolos a ambos temblando, frustrados y más hambrientos que nunca. La calma se hizo añicos con la llegada de un mensajero. No era un mensajero del Emirato, sino uno venido del oeste con el sello de cera de Lord Valero en el pergamino que portaba. Daina se lo entregó a Elara con una expresión de profunda pena, como si le estuviera dando una sentencia de muerte. Elara rompió el sello con dedos que temblaban violentamente, cada palabra un latigazo de hielo en su piel ardiente. Valero no solo reafirmaba el compromiso arreglado, sino que anunciaba su inminente llegada. Estaré ahí en 5 días para llevarte a tu nuevo hogar. No toleraré más demoras. 5 días, el tiempo se contrajo, convirtiéndose en una soga que se apretaba inexorablemente alrededor de su cuello. El aire se escapó de sus pulmones en un sollozo ahogado. El respiro que había encontrado en Sarat, la frágil esperanza que había comenzado a florecer, se convirtió en cenizas en un instante. Era una prisionera a la que le acababan de recordar la longitud exacta de su cadena. La noticia corrió por el palacio como un veneno silencioso, llegando a oídos de Kailen a través de un Omar visiblemente preocupado. El visir encontró al emir en el salón del trono, y antes de que pudiera terminar la frase, Kailen se puso de pie de un salto, derribando un pesado globo terráqueo de bronce que se estrelló contra el mármol con un estruendo metálico. La furia que emanaba de él era una fuerza física, una ola de calor que hizo retroceder a los guardias. Sus ojos, normalmente pozos de control calculador, eran ahora 2 brasas incandescentes de rabia pura y posesiva. No, fue lo único que dijo, la palabra un gruñido bajo y letal. Ella no se va a ninguna parte. Omar intentó apelar a la razón, a la diplomacia, al escándalo. Kailen es su ex esposo legalmente, pero Kailen lo cortó, su voz un trueno contenido. Las leyes de su tierra no significan nada aquí. En mi desierto, la única ley soy yo, y ella es mía. La máscara del soberano se había desintegrado, dejando al descubierto al hombre, al depredador que había encontrado a su pareja y se negaba a dejarla ir. No envió a un guardia, no la convocó. Fue él mismo, moviéndose por los pasillos con la velocidad y el propósito de una tormenta de arena. La encontró en el patio de las fuentes, el mismo lugar de su primer encuentro a distancia. Ahora un escenario para la confrontación más íntima de sus vidas. Ella estaba de pie junto al agua, con la espalda tan rígida que parecía a punto de quebrarse. Él se detuvo a unos pasos de ella y el mundo entero pareció contener el aliento. ¿Es cierto? Su voz era áspera, despojada de toda formalidad, cargada de una emoción cruda que la hizo estremecerse. Ella no se dio vuelta, solo asintió, un movimiento casi imperceptible. «Tengo que irme», susurró, las palabras rotas por un dolor que lo atravesó como 1000 agujas de hielo. Él cerró la distancia entre ellos en una zancada, su presencia una muralla de calor y furia a su espalda. «No, no vas a irte, no con él, no con nadie». Finalmente ella se giró para enfrentarlo
y la devastación en su rostro fue un golpe físico para él. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero su mirada era firme. No lo entendés, no tengo elección, mi familia, él los tiene en la palma de su mano. Mi padre perdería lo poco que le queda. Serían arrojados a la calle por mi culpa. Su voz se quebró. La vulnerabilidad en ella era una herida abierta. No puedo ser tan egoísta, no después de todo el daño que ya causé. Lo miró y en sus ojos él vio el amor que ella no se atrevía a nombrar, mezclado con una desesperación que le partió el alma. Siento por vos, comenzó la confesión, un susurro tembloroso. Algo que nunca creí posible. Y precisamente por eso, porque me hiciste sentir viva de nuevo. No puedo arrastrarte a mi ruina. Mereces una reina, no una mujer rota con un pasado vergonzoso. Él la agarró por los brazos. Su toque no era violento, sino desesperado, un ancla en medio de la tempestad. No me importa tu pasado, no me importa tu familia. Los compraré, los protegeré, haré lo que sea necesario. La miró fijamente, y la verdad que había guardado durante años finalmente se derramó. 7 años, Elara, durante 7 largos años, soñé con tu rostro cada noche, la mujer sin nombre, la reina de mi alma. Rechacé a cada princesa, a cada alianza política, sé porque sus ojos no eran los tuyos. No estaba loco, te estaba esperando. La confesión la dejó sin aire, un golpe de asombro y de un dolor dulce e insoportable. Y entonces él la besó. No fue un beso tierno, fue un beso de desesperación, de reclamo, un acto de posesión y adoración. Era el sabor de las lágrimas de ella, salado y amargo, mezclado con el calor de él, un fuego que lo consumía todo. Era un beso que sellaba un destino. Cuando se separaron, ambos estaban temblando, sin aliento, con la frente apoyada en la del otro. El beso había cambiado todo y nada. La conexión entre ellos era ahora un lazo irrompible, forjado en el fuego de la confesión y el deseo desesperado. Pero la realidad, brutal e implacable, seguía ahí. Ella se apartó lentamente. El dolor en sus ojos era una daga en el corazón de él. «Tengo que irme», repitió, su voz apenas un susurro. «Es mi deber». Kaylen no intentó detenerla esta vez. La dejó ir, pero su mirada la siguió, una promesa ardiente y letal en la oscuridad de sus ojos. «Andate, haz lo que creas que debes hacer». Su voz era una calma mortal, la calma antes de la guerra. «Pero que te quede claro, Elara de Valero, él puede venir a buscarte, pero seré yo quien vaya a traerte de vuelta. Y que los cielos se apiaden de cualquiera que intente interponerse en mi camino». La partida de Elara no fue un evento público, sino un desvanecimiento silencioso, como la última brisa del atardecer. Empacó sus pocas pertenencias en el mismo baúl gastado con el que había llegado, cada prenda un recordatorio de una vida que ya se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Zaina entró en la habitación sin llamar. Sus ojos oscuros, llenos de una tristeza que no necesitaba palabras. Le entregó un pequeño paquete de dátiles envueltos en seda. «Para el camino», susurró, su voz ronca. «No dejes que te apaguen la luz, niña». Justo entonces, el pequeño hijo del embajador, el niño que ella había protegido, se asomó por la puerta y corrió a abrazar sus rodillas, llorando desconsoladamente, pidiéndole que no se fuera. Elara se arrodilló, el corazón hecho 1000 pedazos, y le besó la frente. Cada gesto era mecánico, una actuación de resignación mientras su alma se desgarraba por dentro. Al subir al carruaje, no miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, si se permitía un último vistazo a la torre del emir, se derrumbaría para siempre. Tras su partida, el palacio de Sarrat pareció perder su color, su pulso. Kaylen se encerró en su estudio,
un mausoleo de silencio y sombras. Las bandejas de comida eran devueltas intactas. Las copas de vino permanecían llenas. No dormía. Pasaba las horas de pie junto al balcón, mirando el desierto como si en sus dunas pudiera encontrar la respuesta a un acertijo imposible. Omar entró una tarde, la preocupación grabada en cada línea de su rostro. «Kaylen, el consejo pregunta, los embajadores esperan». Pero se detuvo al ver la mirada vacía del emir. Era un hombre hueco, un soberano cuyo reino se había reducido a la ausencia de una sola mujer. «Déjala ir, hijo», le suplicó Omar con suavidad. «Ya hay deberes, alianzas». Kaylen se giró lentamente, y por primera vez Omar vio la derrota en sus ojos. Todo este poder, Omar, su voz era un eco roto, y no pude proteger lo único que importaba. ¿De qué sirve un rey que no puede defender a su reina? Su poder, antes su mayor fortaleza, ahora era su jaula más cruel, inútil, contra el dolor que lo consumía. Elara fue llevada a una finca opulenta en la frontera, una jaula dorada preparada para su sacrificio. Los días transcurrieron en una neblina de preparativos impersonales. Las doncellas la vestían y desvestían como a una muñeca, hablándole en susurros sobre la magnificencia del novio, un duque anciano al que nunca había visto. La víspera de la ceremonia le trajeron el vestido de novia. Era una creación de seda y encaje importado, tan pesado y restrictivo que sintió que la ahogaba. Mientras se miraba en el espejo de cuerpo entero, no vio a una novia, sino a un fantasma. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos apagados, la piel pálida y una expresión de resignación tan profunda que era casi una máscara mortuoria. La atmósfera era de una tragedia inminente, cada detalle decorativo, las flores blancas, las velas parpadeantes, se sentía como un adorno fúnebre. El tiempo se estaba agotando. Cada tic-tac del reloj, un martillazo en el clavo de su ataúd. Esa misma noche, mientras Elara se ahogaba en seda, Kaylen encontró su punto de quiebre. En la soledad de su terraza, bajo un manto de estrellas indiferentes, la verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. 7 años de anhelo onírico, seguidos de unos pocos días de una realidad tan intensa que había redefinido su existencia, para terminar en un vacío eterno. No podía respirar. El aire sin ella era veneno. Su trono, sus riquezas, su emirato, eran cenizas, polvo sin sentido si no podía compartirlos con ella. La imagen de Elara en brazos de otro hombre, forzada a una vida sin amor, encendió en él una furia tan primitiva y pura que lo hizo temblar. El escándalo, la diplomacia, una posible guerra, todo se desvaneció. Solo quedaba una certeza tan clara y afilada como una cimitarra. No podía vivir sin ella. Su amor por ella no era una parte de su vida, era su vida entera. Y un hombre lucha por su vida hasta el último aliento. A la mañana siguiente, mientras los dedos fríos de las doncellas ajustaban el último botón de su vestido de novia, Elara tuvo su propia revelación. El contacto de la tela helada contra su piel fue como un baldazo de agua fría que la despertó de su trance. Se miró en el espejo y por primera vez en días vio más allá del fantasma. Vio a la mujer que había sentido el calor de Kaylen, la que había escuchado su voz resonar en su alma, la que había probado la desesperación y la adoración en sus labios. Comprendió con una claridad brutal que casarse no era un deber, era la traición final a sí misma. Era elegir una muerte lenta y silenciosa en lugar de luchar por la única cosa que la había hecho sentir viva. Una chispa de su vieja resiliencia, la misma que la llevó al desierto, se encendió en una llama desafiante. «No», susurró para su reflejo. Pero justo en ese instante, la música nupcial comenzó a sonar en el jardín. La puerta de su habitación se abrió.
¿Era demasiado tarde para elegir la vida? La decisión de Kaelin fue un rayo que partió la calma del palacio. Ignorando las súplicas desesperadas de Omar sobre el honor y los tratados, se dirigió a los establos con una determinación aterradora. No eligió una escolta. Ensilló él mismo a Shaitán, su semental negro, el más veloz del desierto. Sus movimientos eran precisos, letales, los de un hombre que va a la guerra. Alteza, por favor, reconsidera. Esto es una locura. Un escándalo que manchará tu nombre para siempre, gritó Omar, siguiéndolo. Kaelin se detuvo y se giró hacia su visir, sus ojos ardiendo con un fuego que trascendía la razón. Mi nombre no significa nada sin ella. Mi honor es ella. Montó al caballo de un salto, su figura una silueta de furia contra el sol naciente. Que se preparen para un escándalo, Omar, o para una guerra. Me da igual. Y con eso espoleó al caballo, lanzándose en una carrera desesperada contra el tiempo. Mientras tanto, en el jardín de la finca, Elara daba el primer paso por el pasillo de flores, su rostro una máscara impasible, caminando hacia su condena. El aire del jardín era espeso, cargado con el perfume dulzón y empalagoso de las rosas blancas, un aroma que a Elara se le antojaba fúnebre. Estaba de pie junto al duque, un hombre cuya mano sobre la suya se sentía como el toque frío y seco de un reptil. El celebrante hablaba, sus palabras un zumbido monótono de abejas que no lograba penetrar la coraza de hielo que se había formado alrededor de su corazón. A su alrededor, cientos de rostros la observaban, testigos de su sacrificio final. Cada palabra del ritual era un martillazo en el clavo de su ataúd emocional. Por fuera era la imagen de la perfecta resignación, una estatua de seda y encaje. Por dentro era una tormenta de gritos silenciosos. La memoria del beso de Kaelin, el calor de su cuerpo y la promesa en sus ojos, luchando una batalla perdida contra el peso aplastante del deber. Cerró los ojos por un instante, aceptando su final. Esto era todo. Una muerte lenta y decorosa. Un grito ahogado entre los invitados, seguido de un murmullo que creció hasta convertirse en un clamor de asombro, la sacó de su trance. Al final del pasillo de flores, donde minutos antes solo había césped y decoraciones, una figura se materializó como una aparición del desierto. Era Kaelin, montado en su semental negro, Shaitán, que piafaba con impaciencia, sus ojos salvajes reflejando el fuego de su jinete. Estaba cubierto por el polvo dorado del camino, su ropa de viaje en marcado contraste con la formalidad de la ocasión, su rostro una máscara de determinación letal. Desmontó de un salto, un movimiento fluido y depredador que paralizó a todos. El silencio que cayó fue absoluto, pesado, cargado de una electricidad palpable, y entonces sus miradas se encontraron a través de la distancia. El mundo entero se desvaneció. No había duque, no había invitados, solo el ancla de sus ojos oscuros prometiéndole un rescate o la ruina total. Avanzó por el pasillo con la certeza de un rey reclamando su territorio, sus botas marcando un ritmo implacable sobre el sendero de piedra. Cada paso era una declaración, un desafío a las leyes de los hombres y de la sociedad. Se detuvo frente a ellos, su presencia una fuerza de la naturaleza que hizo retroceder instintivamente al duque. No le dirigió ni una mirada. Sus ojos, ardientes y posesivos, estaban fijos en Elara. Esta boda no va a continuar. Su voz resonó en el silencio, no como un grito, sino como un trueno contenido, una verdad innegable. Ella no te pertenece, nunca lo hizo. Se giró ligeramente para que todos pudieran oírlo, la vulnerabilidad agrietando su tono de soberano. Me pertenece a mí.
La esperé cada noche durante 7 años. No voy a permitir que la encadenen a una vida de deber sin alma. No me importa el escándalo, no me importa la guerra. La elijo a ella por sobre todo. El jardín explotó en un caos de susurros escandalizados. Lord Valero, entre los invitados, se puso lívido de rabia. La humillación pública era un veneno que le quemaba las venas. La familia de Elara la miraba con horror, viendo su última oportunidad de seguridad desmoronarse. El duque, rojo de furia, balbuceaba órdenes a sus guardias, que no se atrevían a moverse. Pero Kellen ignoraba el mundo. Su universo entero estaba en los ojos grises y tormentosos de Elara. Extendió su mano, una oferta desnuda y desesperada en medio del tumulto. Elara, su voz ahora era un ruego íntimo, solo para ella. Vení conmigo, deja atrás las cadenas, la culpa, el deber, elegite a vos misma. Confía en mí, te prometo que nunca más vas a estar sola. La elección estaba ahí, suspendida en el aire, la seguridad de una jaula dorada o la aterradora libertad del desierto a su lado. Elara sintió las miradas de todos como agujas en su piel. Vio el rostro furioso del duque, la desesperación de su familia, la promesa ardiente en los ojos de Kellen. Y en ese instante, una claridad cruel y maravillosa la inundó. Había pasado toda su vida cumpliendo con su deber. Una buena hija, una buena esposa, una buena víctima. Había sido repudiada, humillada, y ahora estaba siendo vendida, ya no más. Una sonrisa lenta, un acto de pura rebelión, se dibujó en sus labios. Dio un paso, alejándose del altar, y luego otro. Caminó hacia Kellen, su movimiento tan deliberado como el de una reina. Cuando sus dedos rozaron los de él, una corriente eléctrica selló su decisión. Sí, dijo, su voz clara y firme resonando en el silencio. Con un gesto dramático y liberador, se arrancó el pesado velo de la cabeza y lo dejó caer al suelo, un sudario abandonado de su vida anterior. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Kellen la levantó en sus brazos como si no pesara nada, su risa una mezcla de triunfo y alivio. Los guardias del duque finalmente se movieron para bloquearles el paso, pero la mirada que les lanzó Kellen, una promesa de muerte fría y rápida, los congeló en su sitio. La llevó de vuelta a Shaitán, la sentó frente a él en la montura y envolvió su cuerpo con sus brazos protectores, con una última mirada desafiante a la multitud estupefacta. Espoleó al caballo, lanzándose a un galope que los alejó del jardín y de sus cadenas. Mientras se convertían en un punto en el horizonte, un susurro se extendió entre los invitados, una verdad que validaba su escape. El duque estaba arruinado, y el matrimonio era solo un trato para usar la dote de ella para pagar sus deudas antes de encerrarla en el campo. Elara no solo había elegido el amor, había escapado de un destino peor que la muerte. El sol del amanecer se filtraba por los arabescos de la ventana, pintando franjas doradas sobre la seda de las sábanas. Kellen despertó, no con el sobresalto helado de una pesadilla solitaria, sino con una calidez profunda y serena que emanaba del cuerpo acurrucado a su lado. Elara dormía, su cabello oscuro desparramado sobre la almohada como un río de tinta bajo la luz naciente, su respiración un suave murmullo que era la única música que él necesitaba. El aire ya no olía a soledad, sino a ella, una mezcla de jazmín y la fragancia única de su piel. Durante 7 años había despertado con el eco de un fantasma. Ahora, la realidad superaba cada detalle de sus sueños. Se inclinó y besó su hombro con una reverencia que guardaba para ella sola, sintiendo el pulso firme de su vida latiendo contra sus labios. El imperio, el poder, las riquezas, todo se reducía a ese instante sagrado. Ya no era el rey de un desierto vacío, era el guardián de su oasis.
3 semanas después, mientras desayunaban en la terraza privada, Omar llegó con un pergamino sellado. Su rostro, habitualmente una máscara de estoica preocupación, mostraba un alivio casi palpable. Alteza, noticias del oeste. El mensaje era una crónica detallada de la ruina de Lord Valero y del duque. Se reveló que Valero, consumido por las deudas de juego, había vendido a Elara al duque, un hombre conocido por su crueldad y por haber llevado a sus 2 esposas anteriores a la locura y la muerte. El matrimonio no era una salvación, era una sentencia. Elara leyó las palabras, y una última y pesada cadena pareció soltarse de su alma. La culpa que la carcomía por su familia se disolvió en una claridad dolorosa pero liberadora. Kellen tomó su mano, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Omar carraspeó. Estaba equivocado, mi emir. Tu corazón vio una verdad que mis ojos, nublados por la política, no pudieron percibir. No elegiste una debilidad, elegiste la mayor fortaleza de este reino. La fortaleza de Elara floreció bajo el sol del desierto. Se convirtió en mucho más que la esposa del emir. Fue su socia, su consejera, la emira que el pueblo llegó a adorar. Con su mente metódica y su empatía innata, reorganizó las rutas de comercio para beneficiar a las aldeas más pequeñas y estableció escuelas para los niños, algo impensado hasta entonces. Zaina, la jefa de doncellas, la observaba con un orgullo feroz, viendo a la mujer resiliente que había adivinado desde el primer día. El pequeño hijo del embajador se convirtió en su sombra, encontrando en ella una figura materna. Incluso su familia, al enterarse de la verdad sobre el duque y ver la genuina felicidad de Elara en las cartas que enviaba, le escribió una misiva llena de arrepentimiento y gratitud. La mujer que había llegado a Sarat como un gorrión pardo y asustado, ahora se alzaba como un halcón real, su dignidad restaurada no por un título, sino por sus propios méritos y el amor que la había hecho renacer. Aquella noche, Kellen la llevó al mismo balcón donde, meses atrás, había sentido por primera vez la premonición de su llegada. El desierto se extendía bajo un manto de estrellas, vasto y silencioso. Él la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. «Este desierto era mi reino y mi prisión», susurró él, su voz un murmullo profundo contra su piel. «Solo arena y soledad, hasta que llegaste vos y lo hiciste florecer». Ella se giró entre sus brazos, poniendo una mano sobre su corazón, sintiendo el latido fuerte y constante que ahora era el ritmo de su propia vida. Yo creía que era una pieza rota, indigna de ser amada. Él le tomó el rostro entre las manos, su mirada intensa borrando cualquier sombra de duda. Yo nunca vi las grietas, solo vi a mi reina, y la besó, un beso que ya no era de desesperación, sino de paz y promesa. Sus ojos, por fin, la tormenta y la nobleza que ya no lo llamaban desde un sueño, sino que lo anclaban a la más dulce de las realidades.